Chicos, última clase del día de hoy. Seguimos hablando de antibióticos. Recuerden que habíamos disminuido desde el espectro o desde la aparición de efectos tóxicos, donde los primeros que explicamos eran aquellos que eran muy amplio espectro y muy pocos efectos tóxicos, ¿ya? Y hemos ido bajando en cualquiera de las dos categorías en el uso clínico, o sea, o menor espectro o mayor cantidad de efectos adversos. Solo para ponerle un poquito de cultura al asunto, ahí al frente ustedes tienen una obra de arte, un acrílico, no, perdón, un óleo donde dice una fábrica de penicilina. Ya, chicas embotellando penicilina, año 1947. ¿Ya? Miren lo interesante de la imagen, perdón, 1945. Miren lo interesante de la imagen, si ustedes consideran que la penicilina fue, entre comillas, patentada, o su primer uso en humano fue descrito de manera formal en 1938. Pocos años después ya era una industria masiva, además 1945 calza con el término de la Segunda Guerra Mundial, y además miren la forma en que se embotellan estos antibióticos. Es como una especie de elixir, por así decirlo. A mí el cuadro me pareció bastante interesante y creo que nos aporta un poco de historia y también de saber un poco cómo funcionaba el uso de antibióticos antes de esta era tan tecnologizada y farmacéutica que tenemos en la actualidad. ¿Ya? Vamos ahora sí con los medicamentos. La clase que nos corresponde ahora es hablar de los antibióticos que son de muy poco uso en la clínica, ya sea por la actividad de resistencias que tienen, ya sea por su muy poco aspecto de acción, o ya sea porque son extremadamente tóxicos, ¿ya? También en esta categoría caben antibióticos que no se utilizan masivamente en Chile, ¿ya? Que se conocen en otros países, pero aquí no se utilizan tan de manera masiva, así que van a caer en esta categoría. Así que aquí yo les voy a explicar como chispas, por así decirlo, como pequeños tips de cada uno de estos grupos, porque la idea no es que nos detengamos a explicar cada uno por separado, ya que existe la posibilidad de que cuando ustedes lleguen a ser profesionales, o bien ya no estén en uso, o bien aparezcan nuevos y por lo tanto tengan que reestudiar esta materia, ¿ya? Pero sí necesito que los conozcan para que al menos hayan oído hablar de ellos y reconozcan sus funciones más importantes. Y de hecho, yo en esta clase, en la que tenemos ahora, les voy a explicar solamente los tips importantes, nada más, ¿ya? El primero de ellos, dada su importancia o relevancia, son las tetraciclinas, ¿ya? No quería dejarlas afuera, porque si bien uno tendría a pensar que ya no se utilizan las tetraciclinas, ese es un gran error. Las tetraciclinas son muy importantes en la clínica tanto actual, son antibióticos muy utilizados, eran antibióticos muy utilizados, de hecho, después de la penicilina, es el segundo antibiótico más utilizado a nivel mundial, ¿ya? Pero debido a la aparición de resistencias y de esos efectos adversos, es que ya casi no se utiliza mucho y solo se restringen a ciertas situaciones bien particulares, ¿ya? Primero, describirles que, como les decía yo, después de la penicilina y amoxicilina, es el más prescrito, también de la eritromicina, y en general se lo considera como un antagonista de la actividad beta-lactámica, ¿ya? Esa es como la idea central. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Las tetraciclinas se unen a la subunidad 30S de la bacteria, pero con una condición bien particular, y es que tiene que estar unida a la subunidad 50S, si no, no ejerce su acción, ¿ya? O sea, se unen cuando están funcional el ribosoma. Y eso genera que el ribosoma no pueda leer la cadena bajo ningún punto de vista. A diferencia de los otros antibióticos, la cadena se leía y se leía de manera errónea. Aquí simplemente se detiene la cadena en el momento en que se une la tetraciclina, lo cual genera que sea bacteriostático, ¿ya? Cuando las bacterias están en crecimiento. Si las bacterias no están utilizando la actividad ribosómica de manera importante, no tiene actividad antibacteriana, ¿ya? Otra cosa bastante interesante es que los tetraciclinas, debido a su estructura, se los considera como hidrófobos en general, ¿ya? Y tienden a atravesar entonces pero muy bien las membranas lipídicas, y una vez que atraviesan se convierten en compuestos catiónicos, es decir, que se acumulan y reservan muy bien en ciertos tejidos, ¿ya? Los más utilizados aquí en Chile es la misma tetraciclina, la clortetraciclina, que son antibióticos de origen natural, y la doxiciclina y minociclina de origen semisintético, ¿ya? ¿Cuál es su espectro de acción?
Su espectro de acción es amplio, tiene acción sobre gram positivos y gram negativos, particularmente sobre cocos y bacillus, pero debido a la gran cantidad de resistencias es que muchas de sus espectros iniciales ya no se pueden utilizar de manera adecuada, ¿ya? ¿Cuáles son las indicaciones reales en la clínica? Primero es el fármaco de primera elección para el cólera, ¿ya? Después de este se utilizan las fluoroquinolonas, ¿ya? También para el tratamiento de la brucelosis y las infecciones por riquezas. Además, las tetraciclinas se utilizan también para el tratamiento de las clamidias, que estamos hablando ya más de parásitos, por así decirlo, y de las espiroquetas. Y en los micoplasmas, ¿ya? Donde sí tiene mucha utilidad las tetraciclinas actualmente en todo lo que tiene que ver con la vía tópica, particularmente dérmica, y en particular son muy valorados en el tratamiento del acné grave, ¿no? Además, la OMS recomienda que las tetraciclinas sean administradas en los pacientes portadores de meningococo, debido a que los pacientes portadores de meningococo poseen una alta carga de esta bacteria a nivel de saliva y de lágrima, y eso los hace altamente contagiables y por lo tanto transmiten muy bien la enfermedad. Por lo tanto, la OMS recomienda que al portador no se le dé el fármaco que se le está dando al que está en tratamiento, que generalmente es un betalactámico, sino que en realidad se le dé una tetraciclina para que no aparezcan resistencias cruzadas y además para que yo evite la diseminación de la enfermedad, ¿ya? A todos los contactos en el fondo. ¿Cuáles son los efectos adversos de las tetraciclinas? El efecto adverso más común es la fotosensibilidad, ¿ya? También pueden aparecer superinfecciones, pero son poco detalladas o en realidad en la actualidad no han sido de gran importancia. ¿Cuáles son las cosas que sí son importantes? Es que la tetraciclina es un quelante de calcio y de magnesio, particularmente de calcio, y como les decía yo, debido a que son muy hidrofílicos y además se transforman en catiónicos, una vez que llega al hueso o al tejido óseo, se queda ahí y ya no sale más, o es muy difícil eliminarlo. Tanto es así que hace un par de años atrás, en una universidad en California, un científico, un arqueólogo, de hecho, estaba determinando la edad ósea de unos huesos y encontró que estos habían sido sobreinfectados por la misma levadura que produce la tetraciclina y decidió determinar si había presencia de tetraciclina a nivel óseo y se encontró que había presencia de tetraciclinas de más de 2000 años de antigüedad. O sea, para que ustedes entiendan que una vez que esto se une al tejido es muy difícil sacarlo, esa es la idea. Y eso también permite hacer mucho estudio arqueológico en relación a esto. ¿Ya? Ahora, la pregunta está, ¿por qué estas personas tenían tetraciclina en el nivel óseo? Es una pregunta bastante interesante que yo creo que todavía no ha sido publicada, ¿ya? El hecho de que tenga afinidad por el tejido óseo dental nos genera ciertas situaciones que son bien particulares. Primero, produce decoloración dental, que es la foto que ustedes ven ahí al frente. Se pierde la dentina. Produce displasia de encías e incluso puede haber quebraduras, fracturas o movilidad de la dentadura dentro de la encía. En el caso de las mujeres embarazadas, niños o personas en edad de desarrollo, puede producir deformidad ósea, ¿ya? Por lo tanto, no puede ser administrado bajo ningún punto de vista en el embarazo, es categoría DX en el embarazo y se lo considera teratogénico, altamente teratogénico, y en el caso de los niños pequeños no o sea, se restringe muchísimo su uso debido a esta posibilidad de actividad ósea, ¿ya? Además, si se aumentan las concentraciones, es hepatotóxico y disminuye el tiempo de actividad de protrombina. Además, puede producir urticarias, o sea, es extremadamente tóxico. Además de todo lo anterior, hay un estudio, o sea, varios en realidad a nivel Cochrane, que han determinado que las tetraciclinas en los fármacos vencidos, o sea, después de su fecha de expiración, producen en los niños un síndrome que se llama síndrome de Fanconi, ya que es un deterioro en el desarrollo total, estructural del niño, impidiendo en el fondo un crecimiento óseo adecuado. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque además de que debería estar restringido a los niños, además debería asegurarse que el antibiótico esté en vigencia absoluta. Sigo. ¿Cuáles son los usos más importantes de esta familia? Bueno, las tetraciclinas, los mencionaba yo, se utilizan para el cólera y para el acné, pero también se pueden utilizar en las bronquitis cuando me han fallado los otros tratamientos y también en las enfermedades de transmisión sexual, particularmente en la gonorrea.
En el caso de la aminociclina, es el tratamiento estándar de la mayoría de las cremas que tienen antibióticos para el control del acné, ¿ya? De hecho, venden en spray, en cremas, en gel, en champús, con minociclina, disminuyendo así la afectación del acné tipo quístico y pustuloso. También la aminociclina se utiliza en la celulitis y en las infecciones de tejidos blandos tipo prostatitis y anexitis. La doxiciclina también se utiliza en el acné, pero su uso mayoritario no está relacionado con esto, sino que está relacionado a las infecciones derivadas de garrapatas y piojos, ¿ya? Que aunque ustedes no lo crean, existen y son más comunes de lo que uno pensaría. Y también son coadyuvantes muy importantes en odontología y la doxiciclina actualmente es el antibiótico estándar en veterinaria, ¿ya? Por mucho tiempo fue la amoxicilina el medicamento que más se utilizaba en veterinaria, particularmente en veterinaria de mascotas, me refiero a perros, gatos, pero debido a la aparición de resistencias cruzadas, se ha descontinuado el uso de la amoxicilina, o sea, se utiliza mucho menos, y se ha reemplazado por la doxiciclina, ¿ya? Recordar que a nivel veterinario, yo sé que ustedes son del área de salud, pero en el veterinario tampoco se puede utilizar en animales gestantes ni en animales inferiores, ¿ya? O sea, animales que están en crecimiento. Y la tigerciclina no se utiliza mucho aquí en Chile, pero es un medicamento que se lo considera de reserva cuando me han fallado todos los otros antibióticos, ¿ya? Y solo se utiliza cuando yo tengo el antibiograma presente, o sea que sé que la tetraciclina es sensible y particularmente, miren dónde es muy, muy, muy importante, y eso quería mencionárselos, y es cuando tenemos enterococos vancomicina resistentes. Como yo les había mencionado algo antes, cuando yo tengo un enterococo, ya me es difícil tratarlo porque es resistente al ciprofloxacino, es resistente la gentamicina, eh, y los enterococos en general son BLE positivos, o sea, además son resistentes a la amoxicilina, la penicilina, las cefalosporinas, ¿ya? Entonces, si además es resistente a vancomicina, entonces aquí yo sí tengo una estrategia que es el uso de la tigecyclina, ¿ya? Por eso es extremadamente reservado. Lo mismo para estreptococos multiresistentes y lo mismo para E. coli multiresistentes, medicamento de reserva. Siguiente grupo. Recuerden que aquí vamos a ver por chispas de grupos, ¿ya? Los fenicoles. El único utilizado aquí en Chile es el cloranfenicol, ¿ya? El cloranfenicol es un bacteriostático que actúa sobre la función 50S del ribosoma, impidiendo la elongación de las proteínas, ¿ya? El cloranfenicol compite con los macrólidos, por lo tanto no se puede administrar macrólidos y cloranfenicol por esta unión que hay con el 50S, ya que se inhibe la función de ambos antibióticos y por tanto se pierde la efectividad, ¿ya? Una de las gracias que tiene el cloranfenicol es que penetra muy bien, por difusión facilitada, las bacterias, o sea, penetra las membranas de manera muy eficiente, penetra todas las membranas del organismo, incluida la del sistema nervioso central, y también penetra las membranas de las bacterias, o sea que se acumula muy bien dentro de las bacterias y es muy eficiente. ¿Cuál es? Debido a que es muy liposoluble, en general se utiliza o es el medicamento estándar para el tratamiento de los abscesos cerebrales, ya que no existe ningún otro medicamento que tenga la capacidad de acumularse o concentrarse en un absceso como lo hace el cloranfenicol. El problema de esto es que también se concentra en la bilis, en la leche, en la placenta y en las meninges, lo cual puede ser positivo o negativo dependiendo si uno ve los efectos adversos, ¿ya? Si el tratamiento es erradicar una meningitis que está muy descontrolada, el cloranfenicol es una opción bastante válida, ¿ya? El problema es que produce también muchos efectos adversos por atravesar las meninges. Además, el cloranfenicol viene en gotas ópticas y en geles ópticos, geles que son para limpieza de los párpados, ¿ya? ¿Por qué? Porque el cloranfenicol es la primera línea para el tratamiento de las conjuntivitis bacterianas, ¿ya? Y también para las queratinitis, las queratitis de la vía lacrimal. De hecho, las cirugías dérmicas relacionadas a la vía ocular, el cloranfenicol es la primera elección. El cloranfenicol además se utiliza en el recién nacido, se administran gotas orales en los recién nacidos que han sido expuestos a, por ejemplo, el canal vaginal, que se han expuesto en el fondo a la presencia de agentes bacterianos que pudiesen infectar al recién nacido. Durante algunos años se estudió la posibilidad de no administrar cloranfenicol, ya que se consideraba que los pequeños tenían una capacidad per se de
eliminar las bacterias oculares, y de hecho por 2 o 3 años se promovió el uso solo de suero para limpiar las mucosas de los recién nacidos, pero desgraciadamente se comprobó que aumentó la cantidad de conjuntivitis en el recién nacido. O sea que efectivamente nosotros los seres humanos no somos capaces de erradicar de manera eficaz durante los primeros días de vida la presencia de estas pseudoinfecciones. Por lo tanto, en la actualidad se recomienda nuevamente en los niños que han sido expuestos a presencias bacterianas la administración del cloranfenicol como una alternativa. Se administra por única vez 1 gota o 2 gotas en cada ojo, nada más, ¿ya? Porque si no, atraviesa muy bien, recuerden, las membranas y produce efectos adversos. ¿Dónde yo lo voy a indicar así muy rápidamente? En el fondo, cuando yo voy a decir claramente tengo que administrar el cloranfenicol en las infecciones que son resistentes a los otros antibióticos y particularmente en la salmonelosis, no sé si me están escuchando, a la influenza, a la gonorrea, etcétera, ¿ya? Y según la OMS, debería ser el tratamiento de primera línea para la peste. Chicos, ¿me escuchan? Ya, súper. Sigo entonces. Algo había pasado con mi internet. Ya. Estaba conversándoles del cloranfenicol, que para la OMS, donde sí está absolutamente justificado el uso del cloranfenicol, era para el chancro bubónico, que por suerte nosotros no tenemos peste bubónica, pero igual hay que informarle a ustedes, para la tularemia, que está asociada con los contagios e infecciones relacionadas con las granjas de conejos, y con el carbúnculo antrácico. Entonces se considera un medicamento de reserva, y esto suena como súper extraño, pero es una reserva contra armas biológicas, ¿ya? Armas de guerra. De hecho, el ISP tiene, en nuestro país, tiene un pequeño apartado de cloranfenicol para asegurar la aparición, o sea, la protección de los pacientes en caso de emergencia. Y lo que yo más les mencionaba era esto, que son medicamentos ideales para los abscesos donde otros antibióticos no llegan de manera eficiente. Ahora, ¿cuáles son los efectos adversos si es tan maravilloso este antibiótico? Los efectos adversos es que se ha detectado que produce agranulocitosis y produce depresión medular en 1 de cada 20 pacientes tratados. O sea, tiene una alta probabilidad de producir depresión a nivel del desarrollo medular y de la producción de respuesta inmunológica. Además, en los pacientes pequeños, en el recién nacido, si la madre ha consumido cloranfenicol o se le da al niño cloranfenicol, aparece un síndrome que se llama síndrome del niño gris. Y esto ocurre por la inmadurez hepática del pequeño, lo que genera que no pueda metabolizar el cloranfenicol y este se acumule. Y esto genera hipotermia, flacidez, acidosis del pequeño y se vuelve un color grisáceo que le da el nombre o la característica a esta patología y es extremadamente peligroso, ¿ya? Además, el cloranfenicol es categoría CD en el embarazo, ¿ya? Además, el cloranfenicol no puede ser administrado ni con paracetamol, ni fenitoína, ni warfarina, está mal escrito warfarina, debido a que compite con las enzimas hepáticas y eso genera que se pueda acumular mayor cantidad de cloranfenicol y producir entonces estas discrasias medulares, ¿ya? Es por eso que este medicamento en general no se utiliza y se justifica solo a nivel dérmico en los niños pequeños y solo cuando yo tengo una sospecha, por ejemplo, de un absceso cerebral, donde se justifica el riesgo-beneficio. Siguiente grupo. Rifampicina. La rifampicina es un medicamento, es un antibiótico bastante particular. De hecho, yo no sé si ustedes saben que la rifampicina, o sea, el derivado de donde proviene la rifampicina fue descubierto a través de la rapamicina. Y la rapamicina lleva su nombre por Rapa Nui, ya que fue descubierto ahí la levadura correspondiente, ¿ya? El agente correspondiente. Bueno, la rifampicina es un medicamento que se utiliza mayoritariamente a nivel oral o intravenoso y se utiliza mayoritariamente en los pacientes que tienen tuberculosis. Ahí es donde tenemos su uso mayoritariamente. ¿Cuál es su actividad? Genera una inhibición de la DNA polimerasa RNA dependiente, que es decir, que impide la copia de nuevos mensajeros, ¿ya? Este antibiótico es también altamente liposoluble, circula muy bien a nivel enteropático
y penetra muy bien todos los tejidos celulares, y en particular una de las cosas más importantes es que penetra a nivel alveolar. Y por lo tanto es el tratamiento, uno de los tratamientos de primera línea para el control de la tuberculosis, y se utiliza en conjunto con otros dos tipos de antibióticos, que son inhibidores metabólicos, que son la isoniazina y la piracinamida. También hay otros antibióticos, por si acaso, para la tuberculosis, pero no es la idea central de esta clase explicar esa patología en particular, ¿ya? También se ha visto que son útiles para el tratamiento de la lepra y se utilizan, de hecho, en algunas islas del continente para poder prevenir la aparición de la lepra en estos pacientes, ¿ya? Una cosa importante a mencionar es que a pesar de que atraviesa muy bien todos los tejidos, la barrera hematoencefálica es impermeable a la rifampicina, ¿ya? Y otra cosa interesante es que los alimentos disminuyen la concentración final de la rifampicina, ¿ya? ¿Dónde voy a justificar el uso de la rifampicina? Bueno, les mencionaba yo a nivel de las micobacterias, tuberculosas, y también se puede utilizar para la meningitis, ¿ya? Tiene una súper buena disponibilidad y si bien atraviesa líquidos, esto aquí está un poco incorrecto, ya que atraviesa muy bien las barreras y los líquidos, pero tiende a no concentrarse en la barrera hematoencefálica producto de la impermeabilidad de esta, salvo que el paciente tenga meningitis. Si el paciente tiene meningitis, atraviesa muy bien la barrera y por lo tanto se concentra de manera adecuada. ¿Cuáles son los efectos adversos de la rifampicina? Primero, tiene mucha resistencia a la gran mayoría de los agentes bacterianos y por lo tanto no se justifica su uso en ningún otro tipo de patología que no sea las ya mencionadas, ¿ya? Que son las micosis y las neiserias. Los efectos adversos son la aparición de trastornos digestivos graves a nivel del reemplazo de la flora, las erupciones de la flora bacteriana, la erupción cutánea, aparecen algias musculares graves, dolor articular, calambre y ese hepatotóxico, ¿ya? Además, interacciona a nivel metabólico con muchísimos medicamentos, particularmente con toda la familia de los esteroides, de los anticonceptivos y de los anticoagulantes. Por lo tanto, se reserva solo o mayoritariamente en Chile al tratamiento de la tuberculosis. Hay algunos ejemplos donde podemos utilizar la rifampicina con otros fines, y es cuando se administra la rifampicina más vancomicina para la erradicación de Staphylococcus aureus metilinas resistentes, con la finalidad de que no se generen resistencias ni a la rifampicina ni a vancomicina. ¿Ya? Siguiente grupo, el grupo de la nitrofurantoína, ¿ya? De los compuestos nitrosos. La nitrofurantoína es un medicamento estándar, muy bueno y muy utilizado en la clínica, que se utiliza mayoritariamente para la erradicación de los trastornos urinarios moderados a graves, ya de las hitus. ¿Qué es lo que hace la nitrofurantoína? La nitrofurantoína inhibe a la acetilcoenzima A de la bacteria, por suerte solo de la bacteria, y trabaja en presencia, perdón, de pHs ácidos, tiene una actividad altamente bactericida, ¿ya? ¿Cuáles son las condiciones particulares de la nitrofurantoína? La nitrofurantoína tiene una pésima biodisponibilidad, de hecho una vez que es administrada rápidamente se acumula en la orina y se excreta. Por lo tanto, no logra nunca concentrarse de manera adecuada en el plasma y esto genera que no sirva para ningún otro tipo de patología que no sean las patologías urinarias, ¿ya? Y por lo tanto se lo va a utilizar para el tratamiento y profilaxis de infecciones del tracto urinario por gram negativos aerobios, ¿ya? Ahí ustedes tienen una lista de los que son sensibles y también hay una lista de las reacciones adversas del uso de la nitrofurantoína. En particular, a altas dosis producen disnea, escalofríos, fiebre y tos, o sea, trastornos respiratorios, ¿ya? También producen dermatitis y trastornos de la piel y en algunos pacientes, debido a las reacciones de tipo B, reacciones adversas de tipo B, que no sé si ustedes se acordarán de ellas, puede producir síndrome de Stephen Johnson, lo cual es muy grave, ¿ya? Porque produce en el fondo hemorragia renal, eh, pulmonar, etc. El efecto más común del uso de la nitrofurantoína es que produce dolor gástrico por irritación de las mucosas gástricas y los pacientes pueden llegar a presentar incluso vómitos y diarreas sanguinolentas en dosis un poco altas, un poco más altas, ¿ya? Por lo tanto, solo se justifica su uso en el tratamiento de enfermedades urinarias o en la prevención de las enfermedades urinarias en pacientes recurrentes, o sea que, efectivamente, que siempre están generando o haciendo nuevos hitos. El siguiente grupo es el grupo de los derivados de las sulfas, que es el trimetoprim y sulfametoxazol, ¿ya?
El trimmetoprim y sulfamethoxazol, uno es un inhibidor metabólico y el otro es una sulfa, en conjunto reciben el nombre de clotrimoxazol, ¿ya? No se administran de manera separada, sino que estos se administran en conjunto para generar una sinergia antibiótica. ¿Cómo funcionan estos antibióticos? Lo que hace es inhibir el ciclo metabólico del ácido fólico de la bacteria, ¿ya? Por un lado, inhiben la dihidropiridina sintasa para disminuir la concentración de los precursores del ácido fólico, y también ese es en el caso de la sulfamethoxazol, y en el caso de la trimetoprim inhibe a la dihidrofolato reductasa, que también es parte del metabolismo de el ácido fólico. En el fondo yo estoy inhibiendo dos vías diferentes de producción del ácido fólico bacteriano, lo cual genera que las bacterias no puedan producir ácido fólico, y esto detiene el metabolismo bacteriano, y el ácido fólico además se utiliza como precursor para los nucleótidos, y por lo tanto las bacterias, al carecer de nucleótidos, sucumben finalmente a nivel funcional, y por lo tanto ocurre la muerte bacteriana, ¿ya? Esto ocurre porque son muy similares al ácido paraminobenzoico, que es el sustrato del ácido fólico. Hay que recordar algo muy importante, y es que nosotros, si bien tenemos a la dihidrofolato reductasa y a la ácido fólico sintetasa, nosotros en general producimos el ácido, o sea, nosotros no producimos ácido fólico en grandes concentraciones, por lo tanto estos antibióticos no ejercen muchas acciones antimetabólicas en nuestro organismo, o sea, no son peligrosos, porque nosotros adquirimos el ácido fólico desde la dieta, así que no necesitamos en el fondo que se inhiba la producción de ácido fólico como sí lo requieren las bacterias, donde para ellos es necesario para la sobrevivencia, ¿ya? El trimetoprim, o sea, esta mezcla de antibióticos, tiene un espectro antibiótico ampliado, particularmente para el uso de afecciones urinarias y del tracto respiratorio, y se puede utilizar en conjunto con la rifampicina, que habíamos visto recién, pero también se puede utilizar para el control de cólera cuando me han fallado las otras vías, y lo más importante, que es donde se considera de primera línea, es para el tratamiento de neumocitis carini, ya para ese tipo de neumonias. En general, este medicamento se lo utiliza también para las hitus no complicadas como primera línea, antes que las quinolonas, ¿ya? Incluso antes que las tetraciclinas o que la nitrofurantoína, debido a que tienen menos efectos adversos que los otros y menos resistencias. También tiene actividad sobre la vaginitis y prostatitis, y le recordar entonces que el uso más importante es sobre las neumonías, particularmente por carini, aunque también tiene acción sobre las neumonías por Jovensi y nodocardia. ¿Cuáles son los efectos adversos del trimetoprim? En general son pocos. La mayoría de los pacientes no presentan grandes sintomatologías en usos agudos, pero producen náuseas y anorexia por trastornos gastrointestinales, molestias y trastornos gastrointestinales. Y si llegase a atravesar la barrera hematoencefálica, puede producir depresión y trastorno psicótico, particularmente en usos más bien crónicos, ¿ya? Y a nivel renal se ha visto que en algunos casos puede producir cristaluria. Donde hay que tener precaución, estos medicamentos, al ser inhibidores del ácido fólico, no se pueden administrar en el embarazo, se consideran categoría X en ese contexto, particularmente cuando está en desarrollo fetal, primer y segundo trimestre, y en el tercer trimestre, si bien no interfiere tanto con el ácido fólico, porque ya puede haber, ya el feto en el fondo puede adquirir ácido fólico desde la madre, puede producir trastornos hepáticos con kernicteros, eso es una hiperbilirrubinemia con encefalopatía, ¿ya? Siguiente grupo, yo creo que esto igual es harto para ustedes, pero ya estoy terminando, es la familia de las streptograminas, y dentro de las streptograminas vamos a tener a la streptogramina tipo A y a la streptogramina tipo B, que se utilizan medicamentos muy nuevos, de hecho el nombre comercial es Sinercid, y se lo considera un medicamento que tiene una actividad o un espectro de acción ampliado en relación a los antibióticos recientemente, que han generado resistencias recientemente, y en general se lo considera como un medicamento de reserva, por así decirlo, ¿ya? Es de reserva hospitalaria. Donde se utiliza en complicaciones donde no hemos podido erradicar las siguientes patologías: estafilococos, piógenes, clostridium, ¿ya?
Y estamos hablando de medicamentos que son resistentes o multiresistentes a la gentamicina, a la vancomicina e incluso a las tetraciclinas. Donde no, ¿qué consideraciones tenemos que tener? Es que las streptograminas son hepatotóxicas y que además cuando hay sepsis o bacteriemia grande e importante, se pierde su función y se aumenta la probabilidad de efectos adversos tóxicos, ¿ya? Para terminar, solo mencionarles que no logro cubrir y nunca voy a lograr cubrir toda la cantidad de antibióticos que hay. De hecho, aquí me quedan dando vuelta, para que ustedes sepan, no les voy a preguntar por ello, pero les pido que en el fondo ustedes puedan estudiar a futuro, si es posible, las poliximidas, tengo acá las oxazolidionas, linezolid, muy importante, las clindamicinas, las otras sulfas, solo mencioné una sulfa, los imidazoles, la bacitracina, etcétera, la bacitracina, etcétera.